acompañarnos en este capítulo de este podcast patrocinado por Piascledine 300. Mi nombre es Claudia. En esta ocasión nos acompaña el doctor Osvaldo Archila. Él es traumatólogo y ortopedista con alta especialidad en cirugía articular y lesiones de rodilla. En este día vamos a hablar de la artrosis y la relación que tiene con la menopausia, que es un tema tal vez que a muchas mujeres nos interesa. Así que bienvenido, doctor, y gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Claudia, por la invitación y pues aquí estamos a la orden para resolver todas sus dudas. Gracias. Primero que nada, quisiera que nos explicara cuál es la relación que existe entre la menopausia y la artrosis. Ok, le comento. La artrosis tenemos que tener en cuenta que este es un proceso degenerativo en el cual nuestras articulaciones, especialmente el cartílago de los huesos, que es la membrana que recubre el hueso, se va desgastando progresivamente. Este es un procedimiento natural, el cual todos estamos predispuestos a pasar. Entonces, la artrosis se ve muy marcada, principalmente en mujeres cuando llegan al periodo de la menopausia, lo cual esto está demostrado que es por la disminución de las hormonas que produce la mujer normalmente durante toda su etapa fértil. Luego de llegar a la menopausia, que es una edad de promedio 45, 46 años, entonces dejan de producir estas hormonas, las cuales protegen las articulaciones y protegen los músculos, en general el sistema musculoesquelético. Entonces la artrosis se manifiesta más a partir de este momento, cosa que es muy diferente en los hombres, los cuales puede manifestarse a una edad mayor que en las mujeres, y por eso es que es bien común encontrar esta patología en mujeres mayores de 50 años principalmente, después de presentar su menopausia. Claro, gracias. ¿Hay alguna manera de las mujeres que podamos prevenir, pues ya entrar en pues no podemos prevenir definitivamente entrar en esta etapa de nuestra vida, pero sí una artrosis, ¿no? Ok, la artrosis no podemos prevenirla al 100%. Pero podemos hacer cambios en nuestros estilos de vida o modificar nuestros estilos de vida para hacer que este proceso sea más lento, retardarlo lo más posible y tener una calidad de vida totalmente normal si se toman pues diferentes medidas. ¿Nos podría comentar como cuáles serían las rutas a seguir para prevenir esta enfermedad? Ok, para prevenir esta enfermedad primero tenemos que tener en cuenta que hay ciertos factores, tanto físicos, ambientales, laborales, que nos pueden predisponer a padecer de una artrosis. Generalmente pacientes que tienen enfermedades de base, por ejemplo, si yo tengo una diabetes, una hipertensión, alguna enfermedad, por ejemplo, hiper o hipotiroidismo, estas enfermedades me pueden acelerar el proceso de artrosis. Entonces, si yo tengo una enfermedad, lo más importante es controlar esta enfermedad, llevar un adecuado control con mi médico, tomar mis medicamentos al día y hacerme mis controles periódicos para ver que esté controlado de esta enfermedad. En cuanto a factores físicos, es muy importante primero tener en cuenta que el sobrepeso es una de las principales patologías que pueden acelerar o empeorar el proceso de la artrosis. Entonces, se les recomienda a los pacientes mantener un peso adecuado para que este no vaya a interferir más adelante en el pronóstico de la enfermedad. También hay otros factores que podemos modificar, por ejemplo, el tipo de actividad física que realizamos. Hay ciertas actividades físicas, por ejemplo, personas que tienen mucho impacto en sus rodillas a la hora de hacer ciertas actividades, por ejemplo, personas que se agachan mucho, por ejemplo, para recoger algunas cosas, personas que suben en exceso, por ejemplo, gradas o lugares muy empinados. Este tipo de actividades pueden empeorar la artrosis también. Entonces, todo paciente que está siendo evaluado por una artrosis, lo primero que se le pide es modificar estilos de vida y controlar las enfermedades que pueda tener subyacentes para evitar un progreso de la artrosis. Claro. Muchas gracias, doctor. ¿Podríamos hablar un poquito de la sintomatología? O sea, ¿cuándo tenemos que considerar ir con un especialista en articulaciones? Si a mí me dolieran, por ejemplo, ¿por qué sé que es con usted y no es con otro médico? Ok, algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, Claudia, que cuando nosotros iniciamos un proceso de artrosis, al inicio este no es doloroso. ¿Qué sucede? Que el cartílago no tiene terminaciones nerviosas. Entonces, cuando el cartílago se empieza a desgastar, no vamos a sentir ninguna molestia. Por eso es que muchos pacientes consultan hasta que ya empiezan con el dolor. Cuando yo ya empiezo con el dolor,
para mí es un indicativo que ya tenemos un desgaste bastante avanzado. Entonces, es muy importante que aunque no tengamos síntomas, siempre se les recomienda, a los médicos recomendamos un chequeo anual, ¿sí? Siempre de laboratorios de sangre y todo, pero siempre es importante un chequeo anual para revisar las articulaciones, porque sí podemos encontrar clínicamente signos de desgaste de las articulaciones, aunque el paciente no tenga dolor. Por ejemplo, a la hora de evaluar la rodilla, podemos hacer ciertas pruebas, las cuales nos pueden determinar un desgaste del cartílago sin que el paciente tenga síntomas. También en algunos pacientes podemos indicar algunas radiografías, pero generalmente en la mayoría de nuestros pacientes ellos consultan porque ya tienen el dolor. Entonces, lo mejor es, empezando el dolor, hacer una consulta, idealmente con un traumatólogo, que somos los que estamos capacitados para poder evaluar a los pacientes y determinar si hay un grado de artrosis. Lo que hacemos al principio es de que solicitamos unas radiografías, que este es el estudio de elección al inicio para evaluar a un paciente con artrosis. En algunos otros pacientes sí podemos usar, por ejemplo, resonancias magnéticas, pero el estudio ideal, si yo quiero evaluarme de primera vez mi artrosis, es una radiografía. Perfecto, muchas gracias. Esta, digamos, sería la forma de diagnosticar, ¿verdad? Exámenes por imágenes, básicamente es lo que estamos platicando. Ya me habló un poquito de cómo podríamos prevenir o curarnos en salud, le dicen aquí, sobre esta enfermedad. Pero quisiera que fuéramos específicos sobre mujeres entrando a periodo de menopausia. Yo no tengo ningún síntoma y estoy experimentando mi menopausia. Y quisiera, como hablábamos, prevenir que me dé o prolongar la aparición de la enfermedad. Específicamente en este grupo, ¿qué podríamos indicarles? Ok, cuando las mujeres entran en su periodo de menopausia, sus ovarios dejan de producir las hormonas, en este caso los estrógenos. Los estrógenos, aparte de todos los efectos que tienen a nivel en general del cuerpo, una de sus funciones principales es la del mantenimiento del sistema musculoesquelético y de la función de las articulaciones. Y también influyen en la producción del líquido sinovial, que es el líquido que tenemos en las articulaciones. Entonces, si la paciente no tiene síntomas, pero está entrando en su periodo de menopausia, es muy importante que consulte con su ginecólogo de confianza para valorar más adelante el uso de hormonas, un tratamiento de sustitución de hormonas. ¿Para qué me va a servir esto? Específicamente en artrosis, para ayudar al mantenimiento de los huesos y a tratar de alargar el aparecimiento de la artrosis. Muchas gracias, doctor. Es una de las recomendaciones que les damos a las pacientes. ¿Hay alguna manera de, no sé, tal vez meter suplementos o algunas cosas dentro de la alimentación que nos pueda indicar que sea pues para esta etapa? Claro que sí. Cuando las pacientes están en su periodo de menopausia, específicamente a muchas les recomendamos la utilización de vitamina D, que es muy importante, asociada al uso del calcio, ya que con ellos vamos a ayudar a mantener los huesos con una mineralización adecuada. Y en algunas pacientes también podemos indicar el uso de suplementos, por ejemplo, la glucosamina con condroitina, que son medicamentos que ayudan a mantener el líquido sinovial de la rodilla, a mejorar la funcionalidad, a disminuir el dolor. También podemos utilizar en algunas pacientes colágeno tomado, ¿verdad?, que ayuda también al mantenimiento de las articulaciones, que son parte de los suplementos que podemos utilizar como coadyuvantes. Perfecto, muchas gracias. Pues creo que esta es la información más relevante dentro de esta sintomatología, dentro de este cuadro específico en este grupo de mujeres, pues que es tan importante. No sé si quiere agregar algo, algún consejo o alguna nota que tengamos que tener así top of mind. Ok, lo más importante que me gustaría recalcarle a los pacientes es de que primero, ante el inicio de síntomas, consultar lo más rápido posible, ¿sí? Porque a veces nuestra cultura tiende a consultar cuando de verdad ya no puedo más. Entonces, si tenemos la posibilidad, consultar lo más rápido posible para una adecuada evaluación, ya que el objetivo realmente del tratamiento es la prevención y el mantenimiento de los síntomas. Porque ya cuando son síntomas muy graves o la enfermedad está muy avanzada, ya nos vamos quedando limitados en cuanto a los tratamientos que podemos dar específicamente. Gracias. Pues este podcast es
para su información general, para tener opciones, ¿verdad? Y para poder actuar oportunamente, que no nos vaya a agarrar tiempo esta enfermedad, ya no podamos hacer nada para salir. Así que le agradezco muchísimo, doctor, por su tiempo. Gracias por este espacio, a Pilas Cledine 300, por tenernos acá y los invitamos a seguir sintonizando. Muchas gracias.